Muy buenas noches, les dé Dios a todos mis queridos feligreses y simpatizantes de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos iniciando hoy la transmisión de la catequesis de los lunes en vivo. Les invitamos a que compartan el enlace con sus amistades, familiares y amigos. Y espero que ahora que tengo aquí el micrófono a 40 centímetros de mi boca, sí se oiga de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, te dignes presidir nuestra reunión con tu santa inspiración y nos acompañes con tu ayuda, a fin de que todo lo que hagamos siempre comience por ti y se dirija hacia ti, porque tú eres nuestro único y nuestro último fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, tema pascual, se llama Testigos del Resucitado en el mundo. Jesús batalló para convencer a sus discípulos de que Él estaba vivo. Tuvieron que tocarlo, darle de comer, y aunque lo veían, no lo reconocían. Los discípulos, más bien Jesús batalló con los discípulos para hacerles creer en Él y convertirlos en testigos de que Él estaba vivo, era Jesucristo resucitado. Los mandó, vayan a todo el mundo. Y así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Vayan. Es decir, vayan a hablar de Dios. Pero para hablar de Dios se requiere que tengamos una mínima experiencia de Él. Y por eso a veces nosotros nos da miedo hablar de Dios, porque sentimos que no tenemos ninguna experiencia de Dios. Es necesario abrirnos a la originalidad de Dios en la historia. Para hablar de Dios se requiere mucha humildad para renunciar a nuestras ideas o conceptos, porque Dios no puede encerrarse en ninguna de nuestras cabecitas o cabezotas como la mía. No cabe Dios ahí, en ninguna de nuestras ideas o de nuestros conceptos. Y aunque uno no se crea mucho, pues no es posible que Dios quepa en nosotros. Hablar de Dios supone esa tensión entre la necesidad de usar categorías o ideas humanas y la capacidad para relativizarlas todas y a fondo. Jesús mismo muchas veces usó las parábolas, los ejemplos, las comparaciones,
Y resultaba que, como decía el Evangelio de ayer, los discípulos no entendían nada. Los judíos no entendían nada. Los fariseos menos. Hay que tener capacidad para relativizar esas ideas humanas y a fondo. Para este tema es necesario que usemos y juguemos con unas palabras a ver si las logramos entender. Testigo y testimonio. En la vida ordinaria significan una cosa, pero en el campo de la revelación, de la teología, significan otra. Por ejemplo, hubo un choque de automóviles y pues hubo testigos de quién se pasó el rojo. Pero hace falta que cuando llegue la patrulla tengan el valor para decir la verdad al de la patrulla y no dejarse sobornar por el culpable. Una cosa es ser testigo y la otra es dar testimonio. Pues bien, en el campo de Dios, testigo es también un espectador que ha visto un hecho. Resucitó Jesús. Jesús está vivo y anda por ahí y nos visitó y cenamos con él y esto y esto. Pero hay veces que, como los soldados, vieron a Jesús salir de allí, de la cueva, pero no dieron testimonio de lo sucedido. Inventaron una mentira. Ver un hecho y comprenderlo es distinto. Ser fiel y leal al testimonio implicará arriesgar la propia vida, ser mártir. Testigos son también los que determinan los hechos. Hay también una característica jurídica que usamos nosotros de quién es el testigo cualificado. Y en la Escritura, ser testigo significa ser una persona creíble. La credibilidad del resucitado viene de aquel que nos eligió para ser testigo del Dios mismo. Es Dios el que nos elige para ser testigos de Él. Y por eso en el caso de Dios, solo Dios puede ser testigo creíble de sí mismo. Solo Él puede revelarse a sí mismo como conviene. Solo Él. Ya sé que ya los enredé con esta introducción, pero vamos a ver algunos textos de la Escritura para ver si los desenredo. Primero fijémonos en el mismo Jesús. Jesús no habla
de oídas, así nomás de lo que dicen, que dijeron, que esto, que lo otro, sino habla de lo que él ha oído y visto junto al Padre. Así lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo les doy a conocer todo lo que he visto hacer a mi Padre. Si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Aunque sea sábado, aunque sea sábado. Si mi Padre da la vida, yo también doy la vida. Es un estilo de ser testigo, no nomás que ve y oye y cuenta. Pues fíjense que mi Padre Celestial es bien trabajador. Sal. No, sino que Él también se pone a trabajar de la misma manera que el Padre. No hace nada por su cuenta. Exclusivamente lo que ve hacer y lo que oye decir a su Padre. San Pablo le explica al señor obispo don Timoteo que el testimonio ha de ser dado a su debido tiempo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo allí en la plaza se reúne mucha gente. Y Pedro ya había empezado a predicar. Y Sopas lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Van los ángeles en la noche y lo sacan. Y en la mañanita, ahí están otra vez ya predicando en el templo. Y entonces la gente ahora ve y escucha a Pedro con otra actitud. Se da cuenta que hay alguien que respalda a Pedro y que lo hace creíble. ¿Quién lo sacó de la cárcel? Así nomás como así. Todos comprobaron que estaban los candados puestos, que no se había roto nada, no había pasado nada. A diferencia cuando Pablo estaba en la cárcel, que tembló y se abrieron las rejas de las puertas. Y el carcelero ya se iba a suicidar porque dijo, sí, ya se me salieron todos. Pero Pablo le habló y le dijo, cálmate, cálmate, aquí estamos todos, no te hagas ningún daño. Mira, ven a ver. Caray, ¿y estos por qué no se fueron? ¿Qué es lo que hace creíble a la predicación de Pablo? Pues la convicción de que Pablo estaba allí en la cárcel por obediencia a Dios y para convertir a la familia del carcelero. Todo tenía un porqué, todo tenía un para qué. Y no todo mundo tiene autoridad para predicar de manera que sea creíble. Es el Padre el que acredita al testigo, el que da testimonio. ¿Se acuerdan de Jesús? En una ocasión llegó a una sinagoga y empezó allí a gritar un endemoniado. ¿Qué vienes a hacer con nosotros, Jesús de Nazaret? Ya sé quién eres. Eres el Hijo del Dios Altísimo. Y ese
¿cómo iba a decir? Ese cliente de la sinagoga, ¿tenía fe o no tenía fe? ¿Conocía a Jesús que era el Hijo del Altísimo, sí o no? Pues sí, pero no era creíble, porque era el demonio el que estaba diciendo eso. Y por eso Jesús le dice, cállate y sal de él. Ah, caray. De la impresión hasta se cayó al piso. Esa persona que estaba allí en el templo, en la sinagoga, ese participante no era creíble. No estaba dando un testimonio autorizado. Y por otra parte, fíjense qué curioso, pero un testigo es el que comunica la experiencia de todos. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, el testigo no viene por su cuenta, sino enviado por otros. Y nadie puede autoproclamarse testigo de Dios, sino que ha de ser enviado. ¿Se acuerdan en los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro, en la segunda vez que viene a predicar a la plaza, ya después de que los ángeles lo sacaron de la cárcel, les dice, ustedes mataron a nuestro Señor, ayudados de uno que lo traicionó y que ya no está en este mundo. Es necesario que otro ocupe su lugar, uno que haya andado con nosotros, y usa el plural, nosotros, uno que haya convivido con él, que haya comido con él, que lo haya escuchado, que haya sido invitado por él. Y le presentaron a dos candidatos, y ya saben ustedes la historia, el volado, y ganó Matías. Nadie se puede autoproclamar testigo de Dios, ni Bernabé, ni Matías se proclamaron, sino que fue el Espíritu Santo el que de esa manera los hizo sentir enviados por Dios. Tiene que ser pues una transparencia del que lo envía. El enviado no da sus propias opiniones, sino que repite lo que ha visto y lo que ha oído. Por ejemplo, un día al rey David se le ocurrió hacerle un templo a Dios nuestro Señor. Y le comentó su maravillosa idea al profeta Natán, que era su amigo. Y Natán en la oración le platicó a nuestro Señor. Pero Dios nuestro Señor le dijo a Natán, ve y dile a David, yo he andado como peregrino en una tienda todo este camino que han recorrido desde que salimos de Egipto. Y he andado como un peregrino para enseñarte que has de cultivar la pobreza y la obediencia, porque tiene que desaparecer de ti tu propio yo y afirmar al Padre.
De manera que tú no vas a hacer tus propias ideas. Ya veré yo cuando se construye un templo en mi honor. Va a ser otro descendiente tuyo. Pero tú no. A ti no te voy a permitir eso. El testigo de Dios, pues, no puede ser un funcionario de Dios. No es un oficio o carrera para ganarse la vida. Una tentación que a veces tenemos los sacerdotes o desde seminaristas, ver el sacerdocio como una carrera. Y también algunos servidores ven los ministerios laicales como una carrera, como un lugar para saber salir uno arriba, para ser uno un alguien, un don alguien en vez de un don nadie. Por eso, pues, Dios nuestro Señor se hizo peregrino, para mostrar que había que cultivar la pobreza y la obediencia al Padre, para desaparecer mi propio yo y afianzar en mí exclusivamente al Padre. La comunidad apostólica de la iglesia primitiva tenía conciencia de haber sido elegida para ser testigos del resucitado. Estos son los que el Padre me ha dado, dice Jesús en la oración sacerdotal. Jesús los fue formando progresivamente para el testimonio y los fue introduciendo en la vida del Padre. No los eligió para una promoción acá personal, sino para introducirse en la vida de Dios Padre. Hace un momento que conté la historia de la elección de Matías. Vimos pues cómo Pedro dice, es necesario que el que ocupe su lugar sea un testigo del resucitado, que haya compartido la vida con Jesús desde el principio y haya tenido la experiencia misma de la resurrección. Y por eso les dio al Espíritu Santo para que fueran capaces de ser testigos en las plazas públicas y hablar de un modo que se hicieran entender por todos. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Aquí estamos medos, partos, elamitas y gente de todo, del norte, del sur, del este y del oeste, hasta de la capital, Jerusalén. Con el Espíritu Santo se hace uno capaz para hacerse entender por todos. En cambio, si en uno está el demonio, pues Dios nuestro Señor se las agenciará para callarnos, así como el endemoniado que les conté hace ratito. Cállate y sal de él. Hasta mismo Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén y fuera entregado a los sacerdotes, fuera crucificado y resucitara al tercer día? Eso no puede sucederte así, le dijo Pedro a Jesús. Y Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Tu manera de pensar es una manera al estilo de los hombres, humana. No piensas como Dios.
Satanás le dijo, porque Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Y Jesús les dijo también a los discípulos, el Espíritu será mi testigo, pero también ustedes. También ustedes que me están viendo y oyendo ahorita, ahí en sus casitas. También a ustedes el Señor los invita a ser sus testigos. Opinar de Dios no es igual que dejar que Dios hable en nosotros con autoridad. No es lo mismo opinar de Dios que dejar que Dios hable en nosotros con autoridad. Y el Señor nos invita a ustedes y a mí a ser sus testigos, no por nuestra ejemplaridad, sino porque Dios habla por nosotros. No porque nosotros seamos una gente acá ejemplar, que qué barbaridad, ¿verdad? Muchos no aceptan el privilegio de servir porque alegan ser unos indignos pecadores. Cuando yo les digo a los muchachos, a las muchachas, oye, pues el Señor me pidió en la oración que te informara que quiere que tú seas su sacerdote o quiere que tú seas su religiosa. Ah, no, padre, ¿qué le pasa? Yo soy indigno, yo soy rete pecador, yo soy de lo peor. Pues sí, pero si Dios quiere, ¿qué? Cuando yo estaba chiquito, en mi familia y en la escuela, siempre que preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo les decía, bueno, dependía cómo me preguntaban. Si me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y les decía yo, pues lo que yo quiero ser está muy difícil. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero ser, Dios no quiere. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues lo que Dios quiere. Quiere que sea sacerdote, seré su sacerdote. Pero si tú eres bien vago, eres de lo peor, eres esto y lo otro, pues sí, Él quiere. Si ya se le puso, ¿yo qué quieren que haga? Y cuando yo entré al seminario, en mi familia apostaron y mis amigos, primos, apostaron que máximo en una semana o en un mes me corrían del seminario por lo vago que era. La única que apostó poquito más fue mi abuelita, que dijo, si dura un año, ya duró. Pero todos estaban seguros de que me iban a correr por vago. Y efectivamente les cuento que cuando llegué al tercer año, después de 2, llegué a comenzar el tercero, me recibió el padre rector allí en la puerta muy contento. El padre Hugo Blanco, en paz descanse, que estuvo aquí de párroco. Pero en aquel entonces era el rector del seminario. Y me decía, pues qué bueno que regresaste, Frencito, así me decía, con cola. Quiero informarte que si de aquí a diciembre no se te quita lo peleonero, te vas a ir a vacaciones perpetuas. Ah, Chihuahua. Ya llevaba yo 2 años y no se me quitaba lo peleonero. Pues en 3 meses se me quitó. Y yo le decía al Señor, si tú me quieres sacerdote, que se me quite lo peleonero. Si no me quieres, pues que no se me quite. Y se me quitó. Muchos no aceptan el privilegio de servir porque alegan ser unos indignos servidores.
Y es que no somos constituidos en testigos de Jesucristo porque seamos muy buenas gentes, sino porque Dios quiere hablar por medio de nosotros. Así como habló por medio de Moisés, un criminal, por medio de Pablo, un tal por cual perseguidor de la iglesia. Pero Dios quiso hablar por medio de ellos. Ser constituido testigo es un gran riesgo porque hay que estar siempre al servicio de otro con mayúscula, al servicio de la verdad. Ser testigo entraña tribulaciones y sufrimientos. Pues si tiene que testimoniar a Jesucristo muerto y resucitado, lo hace corriendo la misma suerte. Por eso los discípulos estaban encerrados allí en Jerusalén, porque tenían miedo de que si salían, corrieran la misma suerte que su maestro. Y aún aquí entre nosotros, por ejemplo, si alguien ve que llegan y ejecutan a unos, si uno ve quiénes fueron, ¿qué hace? Se agacha y dice, no quiero ver. Y si se dan cuenta que están vivos, ahí mismo también se lo echan de pasada para que nadie vaya a dar testimonio. No quieren testigos. Y si ese testigo sobrevive y declara la autoridad, ¿qué sucede? También se lo echan. El testigo comunica la experiencia de todos los testigos, que es la fe de la iglesia. Hay que comunicar la totalidad del mensaje, no nada más una parte o lo que a mí me convenga o lo que yo pueda predicar y me salga bonito. La tradición viene de Dios a través del ministerio apostólico y no solamente es un momento histórico. Por eso les invito yo que en la oración esta noche le pregunten al Señor. Primero, ¿cómo puedo agradecerte el haber sido elegido para ser testigo de tu resurrección? Porque si tú estás confirmado, confirmada, has sido llamado a ser testigo de la resurrección. Y eso hay que agradecerlo. Y hay que saber cómo agradecerlo. Por eso hay que preguntarle a Jesús, ¿cómo te puedo agradecer el haber sido elegido para ser testigo de tu resurrección? Y también le puedes preguntar, ¿cómo puedo yo centrar mejor mi atención en tu misión en vez de en mis flaquezas, en mis pecados, en mis defectos, en mis errores, en mis debilidades? Sí es importante corregir eso, pero lo importante es centrar tu atención en la misión. Es verdad que la gente va a decir, mira nomás cómo se porta, ¿de qué le sirve? Eso no importa lo que la gente diga. Lo que importa es que tú anuncies lo que se te encarga. Y también hay que preguntarle al Señor en la oración, Señor, si tú eres el testigo fiel del Padre,
Si tú eres el que está edificando la iglesia sobre nosotros, si tú eres el que trabaja, ¿qué esperas de mí? En vano se afanan los albañiles, dice el salmista. Es el Señor el que hace la construcción de la iglesia. Entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas? También les puedes preguntar, ¿qué puedo hacer para aprender a ser testigo desde mi debilidad? ¿Qué puedo hacer para aprender a ser testigo desde mi debilidad? ¿Qué disciplina he de mantener para hacer transparencia de Dios? Y también ¿qué aspectos de tu mensaje he descuidado y quieres que cultive yo más? ¿Qué he descuidado y quieres que cultive más? Y les voy a dejar como siempre unas tareas. Primero, ponerme a pensar qué quiero ser. ¿Testigo del resucitado o funcionario de la iglesia? ¿Qué quiero ser? ¿Un testigo del resucitado o funcionario de la iglesia? Y segunda tarea, reservar tiempo suficiente para escucharlo. Porque ¿de qué vas a hablar? Tienes que oírlo y reservar tiempo suficiente para escucharlo. Y cuando después de que lo hayas escuchado, transmitir siempre todo el mensaje, sin falsas prudencias, porque a veces uno se calla cosas por prudencia. Sí, tú mira, muy prudente. Hay que ser fiel a todo el mensaje. Y luego también, otra tarea, compartir con humildad mi alegría, mi libertad y mi audacia al anunciar a Cristo. Mi alegría, mi libertad y mi audacia al anunciar a Cristo. Compartirlo con humildad. Y por eso, en vez de clavarme en mis debilidades de manera obsesiva, apreciar mejor la gracia y la fortaleza divinas. Así como Pablo, que le rezaba a nuestro Señor en la carta a los Corintios, les cuenta él ahí les comparte su testimonio. Le he pedido al Señor 3 veces que quite de mí el aguijón de la carne. Pero Dios nuestro Señor dice, no, ni creas, para que no te ensoberbezcas, te basta mi gracia. Para que no te ensoberbezcas, te basta mi gracia. Y eso es lo que tenemos que apreciar, la gracia de Dios, en vez de estar enfrascado obsesivamente en mis debilidades. Sí es bueno corregir los defectos, pero lo mejor es
destinar el tiempo para ser un testigo del resucitado en misión. En la misión en el mundo. Bueno, pues para que a ustedes y a mí el Señor nos conceda la gracia de ser testigos del resucitado en el mundo, hagamos nuestra oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pasen todos muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes a la misma hora en este mismo canal. Aleluya, aleluya.